Santoral del mes de noviembre 1. Solemnidad de todos los santos. En el siglo IV, San Juan Crisóstomo tiene una homilía en su honor. San Gregorio Niceno había celebrado solemnidades junto a las tumbas de los santos. En el año 411, el calendario siriaco nos habla de una conmemoración de los confesores. En el año 539, en Odesa, el 13 de mayo, se habla de una memoria de mártires de toda la tierra. La fiesta fue acogida en Roma cuando el Papa Bonifacio IV transformó el panteón, dedicado a todos los dioses del antiguo Olimpo, en una iglesia dedicada a la Virgen María y a todos los santos. Esto sucedió el 13 de mayo del 609. Alcuino, maestro de Carlomagno, fue uno de los propagadores de la fiesta. Era un inglés de York. Los celtas consideraban el 1 de noviembre un día de solemnidad porque marcaba el comienzo de la estación invernal. Se piensa por esto que el traslado de la fiesta del 13 de mayo al 1 de noviembre fue determinado por influencias anglosajonas y francesas, en 1475 bajo el pontificado de Sixto IV. Santos son aquellos que han alcanzado la recompensa del cielo, pobres en espíritu, mansos, atribulados, justos, misericordiosos, puros, pacíficos y perseguidos a causa de Jesús. Todos santos, innumerables santos, como dice claramente el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, la santidad no es rara, de santos está lleno el cielo. Los santos no son solamente los que recordamos en el calendario, que ciertamente ya son muchos, pero representan una pequeñísima cantidad frente al número de los que, como dice San Juan, nadie puede contar sino Dios. En el calendario, la Iglesia ha señalado los nombres de algunos de los que se han salvado por los méritos de Jesús. Hoy es, pues, la gran fiesta de la Iglesia triunfante que se goza con la innumerable asamblea de los salvados alrededor del trono de Dios, mientras, como dice San Juan, todos los ángeles gritan: la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Alegrémonos pues en el Señor en esta solemnidad de todos los santos. Con nosotros se alegran los ángeles y alaban en coro al Hijo de Dios. Hoy el Señor nos da el gusto de contemplar la ciudad del cielo, la Santa Jerusalén, que es nuestra Madre, donde la asamblea festiva de los santos, nuestros hermanos, glorifican eternamente su nombre. Hacia la patria común nosotros, peregrinos sobre la tierra, apuramos nuestro camino en la esperanza, gozosos por la suerte gloriosa de estos miembros elegidos de la Iglesia que nos ha dado como amigos y modelos de vida. Dios, única fuente de toda santidad, admirable en todos los santos, nos conceda llegar también nosotros a la plenitud de su amor y pasar de esta tierra de exilio y de este valle de lágrimas al triunfo festivo de la vida inmortal. Hoy es una fiesta cara al corazón de todo creyente, porque recordamos las personas que han concluido santamente el curso de la vida terrenal. Ellos nos aman más perfectamente que antes y ante el trono de Dios oran y siguen preocupándose por nosotros. Esperemos con ansia el momento feliz en que podremos volver a abrazarnos con ellos para compartir con ellos la alegría y la gloria de la visión de Dios en el paraíso. Conmemoración de todos los fieles difuntos. Fiesta donde recordamos a todos aquellos fieles que ya fallecieron. La conmemoración de los fieles difuntos, el 2 de noviembre, tuvo su origen en el monasterio benedictino de Cluny, en Francia. El Papa Benedicto XV, en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, concedió a cada sacerdote la facultad de celebrar 3 misas y a los fieles el ganar la indulgencia plenaria para sufragio por los difuntos. En los ritos fúnebres por sus hijos, la Iglesia celebra con fe el misterio eucarístico, con la confiada esperanza de que los que, por el bautismo, han sido hechos miembros de Cristo, muerto y resucitado, a través de la muerte pasen con Él a la vida. Pero es necesario que su alma sea purificada antes de ser acogida en el cielo con los santos y elegidos. Mientras el cuerpo espera la feliz esperanza de la venida de Cristo y la resurrección de los muertos. La muerte sigue siendo para el hombre un misterio profundo. La muerte del cristiano se integra con la muerte de Cristo. El prefacio de la Misa de los Muertos tiene un acento de humana dulzura y de divina certeza. En Cristo brilla para nosotros la esperanza de la resurrección, y así la certeza de morir nos entristece. Nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de los que en ti creemos no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una morada eterna en el cielo. La vida terrenal es preparación para la celestial.
es un periodo de formación, de luchas y de primeras opciones. En su muerte el hombre se encontrará frente a Cristo y será la opción definitiva. Cristo espera con los brazos eternamente abiertos al hombre que se decide por él. En su amor encontrará el gozo pleno e infinito. Podemos hacer alguna cosa por nuestros muertos. No están lejos de nosotros. Los muertos en el abrazo de Dios pertenecen a la comunidad de los hombres de la Iglesia. La oración por los difuntos es una tradición en la Iglesia. La celebración de la Santa Misa, el lucrar las indulgencias, la recitación del rosario, la práctica del Vía Crucis, la limosna, toda otra buena, son otros tantos sufragios eficaces por las almas que están todavía en el purgatorio. Los muertos ya no pueden hacer nada para sí mismos, pero por nosotros pueden hacer mucho. Santa Teresa de Ávila asegura que obtuvo muchas gracias por la intercesión de las almas del purgatorio. Más que monumentos en los cementerios, los muertos esperan de nosotros oraciones. Dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. San Martín de Porres es el santo de la humildad, popularmente conocido como Fray Escoba. Este dominico originario de Lima, Perú, fue el primer mestizo canonizado por la Iglesia Católica. Por medio de su sencillez y servicio logró superar las diferencias y unir a las tres culturas que convivían en su época, a pesar de los conflictos que dificultaban la coexistencia en la sociedad limeña del siglo XVII. Martín de Porres nació en Lima el 9 de diciembre de 1579. Fue hijo de Juan de Porres, caballero español de la Orden de Calatrava, y Ana Velázquez, negra libre panameña. A los 12 años empezó a emprender los oficios de peluquero, asistente dentista y medicina natural. Más tarde llegó a ser cirujano. La casa de Martín se llenó de personas que no tenían la capacidad económica, pues eran atendidos gratuitamente y con mucho esmero por el famoso barbero y cirujano de Lima. Martín decide entrar en el convento de Nuestra Señora del Rosario en Lima. Sin embargo, debido a su condición de mulato, ingresa a la comunidad como donado. En el convento se le confió el oficio de la limpieza. Su escoba fue con la cruz la gran compañera de su vida, de ahí que fuera popularmente conocido como Fray Escoba. El 2 de junio de 1603 hizo su profesión religiosa y fue un hermano cooperador. Martín se destacaba por el cuidado que brindaba a los enfermos. A todos amaba y curaba sin distingo de su procedencia, indígenas, españoles y negros. Por sus cuidados pasaban todos los sectores de la sociedad limeña. Fue un verdadero ejemplo de unidad en una sociedad fracturada por diversos conflictos. Martín de Porres falleció en 1639. Sus restos se encuentran en la Basílica de Santo Domingo en Lima. Fue canonizado en 1962 por Juan XXIII y es patrono de la justicia social y de los hermanos cooperadores dominicos. También su patronazgo se extiende a los pobres, los peluqueros, el gremio de la limpieza pública, farmacéuticos y enfermeros, y es patrón de Cáritas. Martín vivió en el apogeo de la reforma de la provincia de San Juan Bautista y más aún fue un referente muy importante en dicha reforma, llegando a convertirse para sus hermanos en referente del buen religioso y aún lo sigue siendo para nosotros. A diferencia de la gran mayoría de santos dominicos, alcanzó la santidad sin destacar como predicador, teólogo, misionero, mártir o artista. Destacó como religioso, afrontando la desventaja de ser pobre, mulato y bastardo, algo solo externo porque en su interior era una persona inteligente, trabajadora y muy caritativa. San Martín es querido por todos, invocado por ricos y pobres, enfermos y menesterosos, por hombres de ciencia y por ignorantes. Su imagen o su estampa va en los viajes, está en las casas y en los hospitales, en los libros de rezo y en los de estudio, todo porque fue humilde, obediente y, como dijera San Juan XXIII, es Martín de la caridad.
Martín nos hace recordar el inmenso poder de la humildad y el servicio. En un mundo saturado por tantas palabras e imágenes, el Santo de Lima es un constante recordatorio de la validez del ejemplo y de la grandeza de los pequeños actos cotidianos que pueden cambiar el entorno inmediato e incluso el curso de la historia. San Martín de Porres ruega por nosotros. San Carlo Borromeo nació en Arona, Italia, en el año 1538. Desde joven dio señales de ser muy consagrado a los estudios y exacto cumplidor de sus deberes de cada día. Con solo 21 años obtuvo el doctorado en Derecho en la Universidad de Milán. Un hermano de su madre, el cardenal Médicis, fue nombrado papa con el nombre de Pío IV y este, admirado de las cualidades de San Carlos, lo nombró como secretario de Estado. Más tarde, el santo renunció a sus riquezas, se ordenó de sacerdote, llegó hasta ser obispo y se dedicó por completo a la labor de llevar las almas por el camino del Señor. San Carlos, cuyo nombre significa hombre prudente, ha sido uno de los santos extraordinariamente activos a favor de la Iglesia y del pueblo que sobresale admirablemente. San Carlos Borromeo, un santo franciscano que tomó muy en serio aquella frase de Jesús: quien ahorra su vida la pierde, pero el que gasta su vida por mí la ganará. Murió relativamente joven porque desgastó totalmente su vida y sus energías por hacer progresar la religión y por ayudar a los más necesitados. Decía que un obispo demasiado cuidadoso de su salud no consigue llegar a ser santo y que a todo sacerdote y a todo apóstol deben sobrarle trabajos para hacer, en vez de tener tiempo de sobra para perder. San Carlos logró fundar 740 escuelas de catecismo con 3.000 catequistas y 40.000 alumnos. Fundó además 6 seminarios para formar sacerdotes que estuvieran bien preparados y redactó para estos institutos unos reglamentos tan sabios que muchos obispos los copiaron para organizar según ellos sus propios seminarios. Fue amigo de San Pío V, San Francisco de Borja, San Felipe Neri, San Félix de Cantalicio y San Andrés Avelino y de varios otros santos más que vivieron en aquellos tiempos. San Carlos Borromeo murió cuando tenía solo 46 años de edad, el 4 de noviembre del año 1584. En Arona, su pueblo natal, le fue levantada una inmensa estatua que todavía se encuentra en pie. Santa Ángela de la Cruz nació en Sevilla, España, hija de una familia muy modesta. Tuvo 14 hermanos, de los cuales 8 murieron jóvenes. Su padre murió cuando ella era niña. Ángela recibió una escasa instrucción escolar. Desde los 12 años trabajó en una fábrica de calzado. A los 19 años solicitó entrar como lega en un convento, pero fue rechazada. 4 años después intentó de nuevo e ingresó en la congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Trabajó primero en el Hospital de las 5 Llagas en Sevilla, después en Cuenca y Valencia. Tuvo que abandonar su trabajo por continuos vómitos. Su enfermedad cesó y en 1873 formuló votos perpetuos fuera del claustro. Pero poco después tuvo la idea de fundar la Compañía de la Cruz en 1875. Con muy pocos recursos, su proyecto empezó a tomar forma. Cuando se incorporaron 3 compañeras más, arrendaron un cuarto en Sevilla. Entregaron un servicio de asistencia a los necesitados a lo largo del día y de la noche. En 1876 se declaró una epidemia de viruela en la ciudad, por lo que las Hermanas de la Cruz tenían que intensificar sus esfuerzos de ayuda a los pobres y enfermos, causando su labor gran admiración en toda la ciudad. En este mismo año, Sor Ángela consiguió la admisión y bendición del arzobispado. El modo de trabajo de la congregación consistía en acudir por parejas a las casas de los enfermos que las necesitaban. Una atendía al enfermo sentado a su lado, mientras la segunda atendía las actividades del hogar. Su obra se extendió rápidamente, creando numerosos conventos en Andalucía y el sur de Extremadura. En 1894 viajó a Roma, donde se entrevistó con el Papa León XIII, el cual concedió el decreto inicial
para la aprobación de la compañía que firmó el Papa Pío X en 1904. Falleció en 1932. En 1982, el Papa Juan Pablo II la beatificó y en el año 2003 la canonizó. En 2003 su cuerpo incorrupto se trasladó a la Catedral de Sevilla. Santa Ángela de la Cruz, ruega por nosotros. Santos Zacarías e Isabel. En el Evangelio según San Lucas es donde se nos cuenta la historia de estos dos grandes santos. Hubo en tiempos del rey Herodes un sacerdote llamado Zacarías, casado con Isabel, una mujer descendiente del hermano de Moisés, el sumo sacerdote Aarón. De estos dos esposos hace el Evangelio un elogio formidable. Dice así: los dos llevaban una vida santa, eran justos ante Dios y observaban con exactitud todos los mandamientos y preceptos del Señor. Zacarías e Isabel no tenían hijos porque ella era estéril. Además, ya los dos eran de avanzada edad. Un día, cuando a Zacarías le correspondió el turno de subir al altar a ofrecer incienso, toda la multitud estaba afuera rezando. Allí le apareció el ángel del Señor. Zacarías, al verlo, se llenó de temor y un gran terror se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque su petición ha sido escuchada. Isabel, su mujer, dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Juan. Él será para ustedes gozo y alegría, y muchos se alegrarán por su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá licores, estará lleno del Espíritu Santo, y convertirá a muchos hacia Dios, y tendrá el espíritu del profeta Elías, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo saber que esto que me dices sí es cierto? Porque yo soy muy viejo e Isabel mi esposa es estéril. El ángel le dijo: yo soy Gabriel, uno de los que están en la presencia del Dios, y he sido enviado para comunicarle esta buena noticia. Pero por no haber creído a las palabras que le he dicho, se quedará mudo y no podrá hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, que se cumplirán todos a su tiempo. El pueblo estaba esperando a que saliera Zacarías y se extrañaban que demorara tanto en aparecer. Cuando apareció no podía hablarles y se dieron cuenta de que había tenido alguna visión. Él les hablaba por señas y estaba mudo. Después Isabel concibió un hijo y estuvo oculta durante 5 meses y decía: Dios ha querido quitarme mi humillación y se ha acordado de mí. El ángel Gabriel contó a María Santísima en el día de la Anunciación que Isabel iba a tener un hijo. Ella se fue corriendo a casa de Isabel y allí estuvo 3 meses acompañándola y ayudándola en todo, hasta que nació el niño Juan, cuyo nacimiento fue un verdadero acontecimiento. Cuando María Santísima visitó a su prima Isabel, fue cuando mencionó las palabras santas que repetimos en el Ave María: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, añadiendo: feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte de Dios. San Alejandro de Sauli. Alejandro nació en Milán en el año 1535. Cuando tenía 15 años, se atrevió a desbaratar un espectáculo inmoral en su barrio. Cuando tenía 17, entró de religioso en la comunidad de los padres barnabitas, y en cuanto fue ordenado sacerdote, comenzó a predicar con tal elocuencia y tan formidable doctrina que San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, lo invitó a predicar en la Cuaresma en su catedral, y a sus sermones asistían el Santísimo Arzobispo y el cardenal Sfondrati, que después fue el Papa Gregorio XIV, y los dos personajes derramaban lágrimas de emoción al oírlo predicar. Fue nombrado superior general de la comunidad de padres barnabitas y San Carlos Borromeo lo designó como su confesor. La fama de Alejandro se fue extendiendo hasta llegar al Santo Padre Pío V, el cual lo nombró como obispo de la isla de Córcega. Fue consagrado por el arzobispo San Carlos Borromeo, santo que se celebra 2 días antes que San Alejandro. Alejandro encontró a Córcega en el más lastimoso y horrible estado moral. Los sacerdotes eran muy poco instruidos, el pueblo creía demasiado en supersticiones, los campos estaban infectados por criminales y entre las familias había problemas graves y mucha venganza. Se propuso transformar ese ambiente y con el tiempo lo consiguió. Luego de reunir a varios religiosos de su comunidad y a todo el clero, les anunció que desde entonces se proponía enfervorizar lo más posible la vida religiosa de esa isla.
Visitó una por una todas las parroquias exigiendo que se enseñara catecismo y se diera buen ejemplo. Predicaba en todas partes con gran entusiasmo y mucho fruto. El santo trabajó en Córcega durante 20 años y el cambio fue tan notable que las personas lo llamaban el apóstol de la paz o también el apóstol de Córcega. Construyó una bella catedral. Dios le concedió el don de hacer milagros. En una ocasión se anunciaban malísimas cosechas y muchísima pobreza y escasez. Alejandro pasó por los campos bendiciéndolos y ese año la cosecha fue mejor que en los demás años anteriores. En otra ocasión, los piratas mahometanos llegaban con muchos barcos a atacar las costas de Córcega, y cuando las personas estaban huyendo atemorizadas hacia las montañas, San Alejandro bendijo las aguas del mar y comenzó una tormenta que alejó las naves de los piratas. Poseía también el don de profecía y anunciaba hechos que iban a suceder, y se cumplía exactamente lo que había anunciado. Era muy amigo de San Felipe Neri, el cual decía que el obispo Alejandro era un admirable modelo de lo que debe ser un santo obispo. San Alejandro de Sauli murió en el año 1592. Luego de su muerte siguió realizando milagros e intercediendo por las personas que se lo pidieran. San Engelberto de Colonia. En la Iglesia ha habido muchos problemas a lo largo de la historia, como abuso de poder o económico, pero aún como resultado de algo incorrecto, han salido santos que han ayudado a un mejor crecimiento de la Iglesia y a encaminarla de nuevo por el buen camino. Uno de los abusos que más se extendieron durante la Edad Media era la concesión de uno o varios beneficios eclesiásticos a los jóvenes, incluso a niños. San Engelberto fue un ejemplo de ellos, cuyo padre era el poderoso conde de Berg. Cuando Engelberto todavía estudiaba en la escuela de la Catedral de Colonia, era ya prebendado de Santa María de Agrán, de San Jorge, de San Severino y de la Catedral de Colonia, es decir, recibía remuneración por sus servicios. En el año 1217 fue nombrado arzobispo de Colonia. La diócesis estaba completamente arruinada por las luchas políticas y religiosas, pero San Engelberto poseía cualidades humanas que lo hacían apto para la tarea que le esperaba: un juicio claro, un gran deseo de justicia, una voluntad fuerte y una presencia que imponía respeto. El santo recibió generosamente a los frailes menores y dominicos, a quienes alentó para que se establecieran en sus dominios. Convocó varios sínodos en su diócesis para mantener la disciplina en el clero secular y regular. El santo desempeñó con vigor y energía y supo ganarse el respeto de todos, pero al mismo tiempo, la mano firme y justa con que gobernó le creó muchos enemigos. Uno de ellos fue un familiar suyo, un primo llamado Federico de Isenberg, administrador de las religiosas de Essen, quien tramó una conspiración para asesinarlo debido a los reproches que San Engelberto le había dirigido a causa de sus abusos y malos manejos administrativos. El santo demostró ser más que apto para el puesto y, a pesar de que en un principio él fue parte de abusos de autoridades impuestos a la fuerza por su padre, supo salir de todo eso e hizo crecer a la Iglesia en su diócesis de una manera increíble. El 7 de noviembre del año 1225, mientras el santo iba de Soest a Schwerin con una escolta de pocos hombres, Federico y otros nobles lo atacaron junto con 100 soldados y lo asesinaron. El santo fue mártir por hacer lo correcto dentro de su diócesis y no consentir las maldades de quienes se atreven a dañar la Santa Iglesia Católica y a sus creyentes. San Adeodato I Papa. Adeodato fue papa cuando ya la Iglesia estaba casi completamente fuera del poder bizantino, quienes ya tenían bastante años de haber tomado Roma. El papa también es conocido como Diosdado y Deus Dedit. Hubo levantamientos en Rávena, en Nápoles y en la misma Roma. Los territorios gobernados por los lombardos, por lo contrario, gozaban de cierta tranquilidad. También se sabe que Adeodato fue sacerdote 40 años antes de ser papa y que solo fue pontífice durante 3 años, del 615 al 618. Fue amado y llorado por los romanos, que pudieron apreciar el buen corazón durante las grandes calamidades que atormentaron a Roma durante los 3 años de su pontificado. El terremoto que dio el golpe de gracia a los marmóreos edificios del foro, ya devastados por las continuas invasiones de los bárbaros y una terrible epidemia llamada elefancía,
Fue el primer papa que estableció con testamento donaciones para distribuir al pueblo con ocasión de los funerales del sumo pontífice. En Roma, el papa no solo era el obispo y el pastor espiritual, sino también el guía civil, el juez, el supremo magistrado, el que garantizaba el orden. A la muerte de todo pontífice, los romanos se sentían sin protección, expuestos a las invasiones de los bárbaros nórdicos o a las venganzas del Imperio de Oriente. La teoría medieval de los dos soles, el papa y el emperador, que deberían gobernar unidos al mundo cristiano, no era aceptada en Constantinopla. El papa tenía muchas habilidades y cualidades, era un gran mediador y muy paciente con el emperador romano. Tuvo fama de ser un taumaturgo, curaba las formas más graves de peste con solo apoyar sus labios sobre las llagas inmundas de los enfermos. Baronio pone en el Martirologio Romano un episodio que confirma la fama de santidad que rodeaba al venerable pontífice Adeodato, como guía de los cristianos en una época tan atormentada. Durante una de sus visitas a los enfermos, los más atacados por la terrible enfermedad de la lepra, habría curado a uno después de haberlo abrazado y besado cariñosamente. El Liber Pontificalis, recordando dos hechos de su pontificado, afirma que Adeodato amó mucho a su clero, al que defendió respecto del clero monástico o regular, privilegiado desde cuando Gregorio Magno les había confiado a los monjes importantes cargos en el apostolado misionero y en la misma organización eclesial. El segundo hecho se refiere a la facultad de celebrar una segunda misa el mismo día. De él se conoce el sello de plomo con el que solía marcar los documentos oficiales, el buen pastor entre las ovejas y los símbolos cristológicos de Alfa y Omega. Fue el primero quien usó el símbolo. Su forma es redonda, grande como una moneda y en latín se llama bulla, de la que deriva bula. Dejó un regalo de plata a cada clérigo presente en sus funerales. San Rafael de San José. José Kalinowski nació en Vilna, actual Lituania, dentro de una familia noble el 1 de septiembre del año 1835. Desde niño fue un joven muy piadoso y entregado al estudio. Sobresalía bastante en su vida, pero con el tiempo fue perdiendo ese fervor. Cuando estaba cerca de los 18 años de edad, entró a la carrera militar en la que avanzó mucho, llegando a alcanzar un puesto alto dentro de la misma. Durante una batalla en defensa de su patria, fue tomado como prisionero y enviado a Siberia, donde estuvo haciendo trabajos forzados durante 4 años. Ese tiempo le sirvió para orar y hacer penitencia. También recuperó la piedad que había perdido hace años. Su amabilidad y piedad fueron tan grandes que hasta Alejandro II de Rusia lo elogiaba. Luego de un tiempo fue enviado a otros campos de trabajo, pero que eran menos pesados en sus tareas. Sus compañeros quedaban admirados de su virtud, caridad y paz. Le consultaban y acudían a él como a un santo. Fue el preceptor del duque Augusto y les acompañó a varias naciones de Europa. Cuando José ya tenía 42 años de edad, decidió retirarse del mundo y pidió ser admitido como carmelita teresiano y fue aceptado como provincial. Allí fue donde se cambió su nombre por el de Rafael de San José. En el año 1882 fue ordenado sacerdote en Polonia. Trabajó con todas las fuerzas de su alma para extender su orden en Polonia. Fue vicemaestro de novicios, prior y vicario provincial y fundó el convento de Wadowice en el año 1892, donde desarrolló un fecundo apostolado. En el año 1920 en Wadowice nació Karol Wojtyla, quien más tarde se convertiría en San Juan Pablo II. Karol intentó 2 veces ser religioso carmelita. El 15 de noviembre del año 1907 murió San Rafael a la edad de 72 años. En el año 1983 fue beatificado y en 1991 fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II. San León Magno Papa. Nació en Toscana, Italia. Su educación fue muy buena y llegó a hablar excelentemente bien la lengua nacional, que era el latín. Llegó a ser secretario del Papa San Celestino y también de Sixto III. Fue enviado por Sixto como embajador a Francia a tratar de evitar una guerra civil que iba a estallar por la pelea entre 2 generales. Sin haber regresado de Francia, le llegó la noticia de que había sido nombrado sumo pontífice en el año 440.
Desde el principio de su pontificado, dio muestra de poseer grandes cualidades para ese oficio. Predicaba al pueblo en todas las fiestas y de él se conservan en la actualidad 96 sermones, que son verdaderas joyas de doctrina y evangelización. A los que estaban lejos los instruía por medio de cartas y de estos escritos se conservan 144 cartas. Su fama de sabio era tan grande que cuando el concilio de Calcedonia, los enviados del Papa leyeron la carta que enviaba San León Magno, los 600 obispos se pusieron de pie y exclamaron: «San Pedro ha hablado por boca de león». En el año 452 llegó el terrorífico guerrero Atila, capitaneando a los feroces hunos, de los cuales se decía que donde sus caballos pisaban no volvía a nacer la hierba. El Papa San León salió a su encuentro y logró que no entrara en Roma, y que se regresara a Hungría. No era suficiente con que Atila haya llegado, sino que 3 años después, otro guerrero llegó a Roma, Gensérico, jefe de los vándalos. Con este no logró San León que no entrara en Roma a saquearla, pero sí obtuvo que no incendiara la ciudad ni matara a sus habitantes. Roma quedó sumida en la pobreza, pero se volvió más espiritual. San León tuvo que enfrentarse en los 21 años de su pontificado a tremendos enemigos externos que trataron de destruir la ciudad de Roma, y muchos peligros enemigos interiores, que con sus herejías querían engañar a los católicos. La inmensa confianza en Dios que tenía León lo hizo salir triunfante de tan grandes peligros y amenazas. Los habitantes de Roma sentían por él una gran veneración y desde entonces los obispos de todos los países empezaron a considerar que el Papa era el obispo más importante del mundo. Una de las frases más conocidas por el santo es una que dijo para una Navidad y dice así: «Reconoce, oh cristiano, tu dignidad. El Hijo de Dios se vino del cielo por salvar tu alma». El Santo Padre murió el 10 de noviembre del año 461. San Martín de Tours. Martín nació en Hungría en el año 316. Desde que era niño sus padres se fueron a vivir a Italia, por lo que se crió en este país. Era hijo de un veterano del ejército y a los 15 años ya vestía el uniforme militar. El santo ha sido conocido por más de 1500 años por lo que le sucedió en Amiens. Un día de invierno muy frío se encontró por el camino con un pobre hombre que estaba con mucho frío y andaba poca ropa. Martín, al no llevar nada más para regalarle, sacó su espada y dividió en 2 partes su manto, y le dio la mitad al pobre. Esa noche vio en sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto que él había regalado al pobre, y oyó que le decía: «Martín, hoy me cubriste con tu manto». Sulpicio Severo, discípulo y biógrafo del santo, nos cuenta en la biografía del santo que tan pronto Martín tuvo esta visión, fue a que lo bautizaran. Luego se presentó a su general que estaba repartiendo regalos a los militares y le dijo: «Hasta ahora te he servido como soldado. Déjame ahora en adelante servir a Jesucristo propagando su santa religión». El general quiso darle varios premios, pero él le dijo: «Estos regalos repártelos entre los que van a seguir luchando en tu ejército. Yo me voy a luchar en el ejército de Jesucristo y mis premios serán espirituales». Martín se fue a Poitiers, donde era obispo el gran sabio San Hilario, el cual lo recibió como discípulo y se encargó de instruirlo. Como Martín sentía un gran deseo de dedicarse a la oración y a la meditación, San Hilario le cedió unas tierras en un sitio solitario. En ese lugar fue donde Martín, junto a unos amigos, fundó el primer convento o monasterio que hubo en Francia. Vivió en total soledad durante 10 años dedicado a la oración, a hacer sacrificios y a estudiar las Sagradas Escrituras. Los habitantes de los alrededores consiguieron por sus oraciones y bendiciones muchas curaciones y milagros. Cuando después le preguntaban qué profesiones había ejercido, respondía: «Fui soldado por obligación y por deber, y monje por inclinación y para salvar mi alma». En el año 371 fue invitado a Tours diciéndole que lo necesitaba un enfermo que se encontraba grave, pero la realidad era que el pueblo quería elegirlo como el nuevo obispo. Apenas estuvo en la catedral, toda la multitud lo aclamó como obispo de Tours, y por más que él se declarara indigno de recibir ese cargo, fue obligado a aceptarlo. En Tours fundó otro convento que al poco tiempo tenía 80 monjes.
Los milagros, la predicación y la piedad del nuevo obispo hicieron desaparecer al poco tiempo el paganismo de esa región, y las conversiones al cristianismo sucedían todos los días. A los primeros que convirtió fue a su madre y a sus hermanos que eran paganos. Un día un antiguo compañero de armas lo criticó diciéndole que era un cobarde por haberse retirado del ejército. Él le contestó: con la espada podía vencer a los enemigos materiales. Con la cruz estoy derrotando a los enemigos espirituales. Recorrió todo el territorio de su diócesis, dejando en cada pueblo un sacerdote. Él fue fundador de las parroquias rurales en Francia. Dice su biógrafo y discípulo que la gente se admiraba al ver a Martín siempre de buen genio, alegre y amable, que en su trato empleaba una gran bondad con todos. Un día, durante un banquete, San Martín tuvo que ofrecer una copa de vino y la pasó primero a un sacerdote y después hacia el emperador, que estaba al otro lado. Luego de esto explicó el porqué. Es que el emperador tiene potestad sobre lo material, pero al sacerdote Dios le concedió la potestad sobre lo espiritual. Al emperador le agradó aquella explicación. Fue obispo durante 27 años y en ese tiempo se ganó el cariño de todo su pueblo, y su caridad era inagotable con los necesitados. Los únicos que no lo querían eran cierto tipo de personas que querían vivir en paz con sus vicios, pero el santo no los dejaba. De uno de ellos, que inventaba toda clase de cuentos contra San Martín porque éste le criticaba sus malas costumbres, dijo el santo cuando le aconsejaban que lo debía hacer castigar: si Cristo soportó a Judas, ¿por qué no he de soportar yo a este que me traiciona? Con varios empleados oficiales tuvo grandes discusiones, ya que en esos tiempos la costumbre era torturar a los prisioneros para que declararan sus delitos. San Martín se oponía totalmente a esto y aunque por ello se ganó la enemistad de altos funcionarios, no permitía la tortura. Durante una revelación, se dio cuenta cuándo le iba a llegar la muerte y comunicó la noticia a sus discípulos. Estos se reunieron junto a su lecho de enfermo y le suplicaban llorando: ¿te alejas, Padre, de nosotros y nos dejas huérfanos y solos y desamparados? El santo respondió con una frase que se volvió famosa: Señor, si en algo puedo ser útil todavía, no rehúso ni rechazo cualquier trabajo y ocupación que me quieras mandar. Nuestro padre vio que ya había trabajado y sufrido bastante y se lo llevó a que recibiera en el cielo el premio por sus grandes labores en esta tierra. La mitad del manto de San Martín que le había quedado luego de cortarlo para abrigar a un pobre fue guardado en una urna y se construyó un pequeño santuario para guardar la santa reliquia. En latín, para decir medio manto se dice capilla, por lo que la gente decía: vamos a orar donde está la capilla, y de ahí viene el nombre de capilla que se usa en la actualidad para referirse a pequeños salones designados para orar. Santa Agustina Pietrantoni. Nació el 27 de marzo del año 1864 en el pequeño pueblo de Pozzaglia, Italia. Allí mismo fue bautizada Livia, quien era la segunda de 11 hermanos. Sus padres, Francisco Pietrantoni y Catalina Constantini, eran unos agricultores que trabajaban en tierras propias y alquiladas. Su familia era muy honesta, trabajadora, religiosa y en la casa bendecida. Todos estaban pendientes de hacer el bien y de rezar a menudo. Este periodo está marcado todo por la sabiduría de su abuelo Domingo. Cuando tenía 4 años, Livia recibe el sacramento de la confirmación y alrededor del año 1876 hace su primera comunión, con un conocimiento ciertamente extraordinario si la juzgamos por lo que fue su posterior vida de oración, generosidad y donación. Muy pronto en la gran familia donde todos parecían tener derecho a su tiempo y a su ayuda, aprende de su mamá Catalina las atenciones y los gestos maternales que emplea con dulzura a la vista de sus numerosos pequeños hermanos. Trabajaba en los campos y cuidaba de los animales, no conoce ni los juegos ni el colegio, al que ella va de una forma muy irregular, pero del que consigue obtener un provecho extraordinario, hasta el punto de merecer de sus compañeras el título de profesora. Cuando tenía 7 años, con otros niños empieza a trabajar, transportando miles de cubetas de piedra y arena para la construcción de la ruta que va de Urbino a Poggio Moiano.
A los 12 años se va con otras jóvenes jornaleras que se dirigen a Tívoli durante los meses de invierno para la recolección de aceitunas. Livia asume la responsabilidad moral y religiosa de sus jóvenes compañeras, la sostiene en ese rudo trabajo lejos de la familia y se enfrenta con fuerza y coraje a los jefes arrogantes y sin escrúpulos que tenían en aquel cansado trabajo. Livia es una joven agradable por su sabiduría, su sentido de ayuda al prójimo, su generosidad, su belleza, por lo que era normal que varios jóvenes en el pueblo se sintieran atraídos por ella. Sus miradas de admiración no pasan desapercibidas a su mamá Catalina, que sueña con su buen partido para su hija. Livia, por su parte, no estaba interesada en algo así. Aunque su madre insistiera que encontrara un buen hombre, la santa quería entregar su vida a Cristo y así comenzó a buscar una congregación donde pueda realizarlo, pero que también se trabajara noche y día. Viajó a Roma junto a un tío de ella llamado Mateo, pero fue rechazada de una comunidad. Algunos meses después, por tanto, la superiora general de las Hermanas de la Caridad de Santa Juana Antida Touret, Madre Josefina Boquien, le hace saber que la espera en la casa general. Con emoción, la santa se despide de todos los habitantes del pueblo, de todos los rincones de su pueblo, sus lugares de oración, la parroquia de la Virgen de la Rifolta, abraza a sus familiares, recibe de rodillas la bendición de su abuelo Domingo, besa la puerta de su casa, hace el signo de la cruz y se va corriendo. Livia tenía 22 años cuando se fue a Roma. En unos pocos meses demostró ser más que apta y completó rápidamente su noviciado. Livia, en efecto, lleva al convento un potencial humano heredado de su familia particularmente sólido y que ofrece garantía. En ella la mujer y la religiosa están en perfecta armonía. Cuando tomó el hábito religioso fue que cambió su nombre al de Agustina. La santa fue enviada al Hospital Espíritu Santo, el cual ya tenía 700 años de estar funcionando y en donde han pasado otros grandes santos como Carlo Borromeo, José de Calasanz, Juan Bosco y Camilo de Lelis. La hermana Agustina aporta su contribución personal y en este lugar de sufrimiento expresa su caridad hasta el heroísmo. El ambiente del hospital es hostil a la religión. La cuestión romana envenena los espíritus, los padres capuchinos son expulsados, se prohíbe el crucifijo y cualquier otro signo religioso. Querían incluso alejar a las hermanas, pero por miedo a la reacción de la gente no lo hicieron. Primero Agustina estuvo al cuidado de los niños y después de haberse contagiado mortalmente, de lo cual se recupera milagrosamente, en el cuidado de los tuberculosos, servicio de desesperación y de muerte, expresa siempre una devoción total y una atención extraordinaria a cada enfermo, sobre todo a los más difíciles, violentos y obscenos, como uno llamado Romanelli. En secreto, en el pequeño rincón oculto donde ha encontrado un sitio para que la Virgen María siga en el hospital, ella les confía a sus enfermos y les promete vigilias más numerosas, sacrificios más grandes, para obtener la gracia de la conversión de los más obstinados. ¿Cuántas veces le ha presentado a José Romanelli? Es el peor de todos, el más vulgar y el más insolente, sobre todo con la hermana Agustina, quien multiplica las atenciones con él y que con gran bondad acoge a su madre ciega cuando viene a visitarlo. Cuando después de muchas ocasiones de molestar a las mujeres en la lavandería, el director lo expulsa del hospital, su rabia busca una víctima y la pobre Agustina es la elegida. Te mataré con mis propias manos, hermana Agustina, no tienes más de un mes de vida. Son las amenazas que le hace llegar varias veces por medio de cartas a la santa. Romanelli estaba totalmente dispuesto a realizar su venganza. Cuando Romanelli la sorprende y la golpea cruelmente sin que ella pueda escapar, el 13 de noviembre de 1894, de sus labios no salen más que las invocaciones a la Virgen y las palabras de perdón, y la santa falleció. San Diego de Alcalá. Diego nació en el año 1400 en San Nicolás de Puerto, Andalucía, España. Deseaba la soledad y la penitencia desde muy joven, por lo que llevó por varios años una vida eremítica junto a la iglesia de San Nicolás de su pueblo natal. A la oración y a la contemplación unía el trabajo en el huerto y la confección de cestas de mimbre y pequeños utensilios de uso doméstico, cuyo pago le servía para ayudar a los más necesitados. La fama de su santidad se había extendido por los pueblos vecinos y la gente comenzaba a venerarlo.
Con el tiempo decidió entrar a la comunidad de hermanos menores. Fue al convento de Arizal, poco lejos de Córdoba, y allí hizo el noviciado como religioso no clérigo. Estuvo realizando varios trabajos modestos en diversos conventos de la provincia religiosa, hasta que en el año 1441 fue enviado a las Canarias para evangelizar a los nativos, quienes estaban siguiendo supersticiones idolátricas. La obediencia lo hizo aceptar el trabajo de guardia del convento de Fuerteventura, para el que fue elegido en el año 1446. Trabajó con particular celo en la defensa de los indígenas de la rapacidad de los conquistadores, quienes le produjeron muchas peleas y conflictos, tanto que en el año 1449 pidió regresar a España. En 1450 se fue de viaje a Roma en compañía de su cohermano Alfonso de Castro, para ganar el jubileo y asistir a la canonización de San Bernardino de Siena. Al convento de Aracoeli, donde se alojaban los dos religiosos, entró la epidemia que azotó a Roma aquel año. La mayoría de los frailes enfermaron gravemente. Diego se prodigó en cuidados, uniendo los cuidados humanos, carismas divinos, ya sea para curar como para proveer el alimento necesario que escaseaba en la región. Fue heroico su apostolado caritativo en socorrer enfermos y oprimidos durante aquella época en que azotó la peste. A muchos enfermos, al solo tocarlos con sus manos mojadas en el aceite de la lámpara de la Virgen, los curaba. Al volver a su patria, vivió en varios conventos antes que la muerte lo llevara a la eternidad en Alcalá de Henares, cerca de Madrid, el 12 de noviembre del 1463, cuando ya tenía 63 años de edad. La fama de la santidad de vida de este humilde fraile, unida a los numerosos milagros que Dios obraba por su intercesión, llevaron a que Sixto V lo canonizara el 2 de julio del año 1588. Diego dio nuevo esplendor a la figura de los humildes y sencillos hermanos que en los primeros tiempos fueron el gozo y la gloria de San Francisco, aquellos que en el silencio y en la penitencia ganaban almas para Cristo. Es venerado por los religiosos no clérigos de la orden monolítica como su patrono. San José Pignatelli. José nació en Zaragoza, España, en el año 1737. Su familia era de origen italiana. Cuando creció se convirtió en jesuita y empezó a trabajar en los apostolados de su comunidad, especialmente en enseñar catecismo a los niños y a los delincuentes que estaban en cárceles. En el año 1767, la masonería mundial comenzó a pedir a todos los gobernantes que expulsaran de sus países a los padres jesuitas. El rey Carlos III de España obedeció las órdenes masónicas y declaró que, de España y de todos los territorios de América que dependían de ese país, quedaban expulsados los jesuitas. Con este decreto injusto le hizo un inmenso mal a muchas naciones por la ayuda física y espiritual que brinda esta gran orden, y mucho daño a la Santa Iglesia Católica. El padre José Pignatelli y su hermano, que eran de familia de la alta clase social, recibieron la oferta de poder quedarse en España, pero con la condición de que se salieran de la Compañía de Jesús. Ellos no aceptaron dicha oferta y prefirieron ser desterrados de su país. Se fueron a la isla de Córcega, pero luego los franceses invadieron esa isla y con el tiempo también los expulsaron. En el año 1774, el Papa Clemente XIV, por petición de los reyes de ese tiempo, dio un decreto preliminar a la Compañía de Jesús. Como efecto de este decreto, 23.000 jesuitas fueron expulsados de sus casas religiosas. El padre Pignatelli y sus demás compañeros, cuando oyeron leer el terrible decreto, exclamaron: «Tenemos voto de obediencia al Papa, obedecemos sin más y de todo corazón». Durante los 20 años siguientes, la vida del padre José y la de los demás jesuitas será de tremendos sufrimientos, pasando por situaciones económicas sumamente difíciles, al igual que los demás jesuitas, pero José se mantenía siempre sereno, prudente, espiritual, amable y fiel. Se fue a la ciudad de Bolonia y allí estuvo dedicado a ayudar a otros sacerdotes en sus labores sacerdotales y a coleccionar libros y manuscritos relacionados con la Compañía de Jesús y a suministrar ayuda a sus compañeros de religión. Muchos de ellos estaban en la miseria y si eran españoles no les dejaban ni siquiera ejercer el sacerdocio. Un día al pasar por frente a una obra del gobierno, alguien le dijo que aquello lo habían construido con lo que les habían quitado los jesuitas y Pignatelli respondió: «Entonces deberían de ponerle por nombre Aceldama, porque así se llamó el campo que compraron con el dinero que Judas consiguió al vender a Jesús». Cuando los gobiernos de Europa se declararon en contra de los jesuitas, la emperatriz de Rusia, Catalina,
prohibió publicar en su país el decreto que mandaba acabar con la Compañía de Jesús, por lo que en ese lugar recibieron a varios religiosos de esa comunidad. El padre Pignatelli, con permiso del Papa Pío VI, se afilió a los jesuitas que estaban en Rusia y con la ayuda de ellos empezó a organizar otra vez a los jesuitas en Italia. Conseguía vocaciones y mandaba a los novicios a Rusia y allá eran recibidos en la comunidad. El jefe de los jesuitas de Rusia lo nombró provincial de la comunidad en Italia y el Papa Pío VII aprobó ese nombramiento. Así la comunidad empezaba a renacer otra vez, aunque fuera bajo cuerda y en gran secreto. El padre Pignatelli oraba y trabajaba sin descanso por conseguir que su comunidad volviera a renacer. En 1804 logró con gran alegría que en el reino de Nápoles fuera restablecida la Compañía de Jesús. Fue nombrado provincial y con las generosas ayudas que le enviaban sus familiares, logró restablecer casas de jesuitas en Roma, en Palermo, en Orvieto y en Cerdeña. Se estaba por conseguir que el Papa restableciera otra vez la Compañía de Jesús, pero entonces fue cuando Napoleón se llevó preso a Pío VII y lo desterró. El padre Pignatelli murió en el año 1811 sin haber logrado que su amada comunidad religiosa lograra volver a renacer plenamente. Pero 3 años después de su muerte, al quedar libre de su destierro el Papa Pío VII y volver libremente a Roma, decretó que la Compañía de Jesús volvía a quedar instituida en todo el mundo. Por esta razón es que Pío XI llamaba a San José Pignatelli el anillo que unió a la Compañía de Jesús que había existido antes, con la que empezó a existir nuevamente. Aunque no es el fundador de la Compañía de Jesús, es uno de los santos jesuitas más grandes por su enorme contribución a la orden a lo largo de toda su vida. San Alberto Magno. Alberto nació en Lauingen, Alemania, en el año 1206. Su familia era rica y de importancia en el gobierno y en la alta sociedad, ya que su padre era un conde. Alberto estudió en la Universidad de Padua y allí se encontró con el más grande pescador de vocaciones, el beato Jordán de Sajonia, sucesor de Santo Domingo. Y aunque el papá de Alberto se oponía a que su hijo se hiciera religioso, sin embargo, la personalidad de Jordán fue tan impresionante para él que dejó todo su futuro de hacendado, político y hombre de mundo y se unió a la orden de los padres dominicos. El mismo San Alberto contó que, cuando era joven, se le dificultaban los estudios y por eso una noche decidió huir del colegio donde estudiaba. Al tratar de huir por una escalera colgada de una pared en la parte de arriba, le pareció que allí estaba Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, y que ella le dijo: Alberto, ¿por qué en vez de huir del colegio no me rezas a mí que soy trono de la sabiduría? Si me tienes fe y confianza, yo te daré una memoria prodigiosa, y para que sepas que sí fui yo quien te la concedí, cuando ya te vayas a morir, olvidarás todo lo que sabías. Esto sucedió tal como se lo dijo nuestra madre, ya que al final de su vida, un día en un sermón, se le olvidó todo lo que sabía, y dijo: es señal de que ya me voy a morir, porque así me lo anunció la Virgen Santísima, y se retiró de sus labores y se dedicó a orar y a prepararse para morir. A los pocos meses falleció. En Colonia, en París y en varias otras universidades, fue profesor muy brillante y de muchas naciones iban estudiantes a escuchar sus clases. Él tuvo el mérito de haber separado la teología de la filosofía y de haber descubierto que el filósofo Aristóteles tiene un gran parecido con las ideas cristianas. Esta idea fue perfeccionada posteriormente por su discípulo Santo Tomás. San Alberto escribió 38 volúmenes de teología, filosofía, geografía, química, astronomía y de otros temas más. Era una verdadera enciclopedia viviente. Fue nombrado como superior provincial de su comunidad de dominicos y el Papa lo nombró arzobispo de Ratisbona, pero luego de 2 años renunció a ese cargo para dedicarse a dar clases y escribir, ya que esos siempre fueron sus oficios preferidos. Habiendo sido de familia muy rica y de alta posición social, recorrió Alemania predicando y viajando de limosna y hospedándose donde le dieran posada como a un limosnero. Era una buena práctica para aumentar la virtud de la humildad. El 15 de noviembre del año 1280, cuando tenía 74 años de edad, falleció mientras charlaba tranquilamente con unos religiosos de su comunidad. Dejaba fama de haber sido más sabio que todos los sabios de su tiempo. Todas las enseñanzas tenían por fin llevar el alma hacia Dios.
Santa Gertrudis la Grande. Nació en Eisleben, Alemania, en el año 1256. Cuando tenía 5 años, fue llevada al convento de unas monjas muy fervorosas y allí demostró tener cualidades excepcionales para el estudio. Sobresalía entre todas las demás niñas por la facilidad con la que aprendía la literatura y las ciencias naturales y por su modo tan adulto y profesional en cómo hablaba. Tenía la fortuna de que la superiora del convento era su tía Santa Matilde, una gran mística la que frecuentemente recibía mensajes de Dios. Hasta los 25 años, Gertrudis fue una religiosa como las demás, dedicada totalmente a la oración, a los trabajos manuales y a la meditación. Solamente que sentía una inclinación sumamente grande por los estudios, aunque eran los estudios del mundo terrenal sobre literatura, historia, idiomas y ciencias naturales. Fue en esa edad cuando ella recibió la primera de las revelaciones que la hicieron famosa, y desde aquel día su vida se transformó por completo. Según sus propias palabras, aquel suceso fue así. Estaba yo en un rincón de la capilla donde acostumbraba a hacer mis tibias oraciones, cuando se me apareció nuestro Señor y me dijo: «Hasta ahora te has dedicado a comer polvo como los que no tienen fe. De allí has tratado de extraer miel y solo has encontrado espinas. Desde ahora dedícate a meditar en mis mensajes y así encontrarás el verdadero maná que te alimentará y te dará la fortaleza y la paz». Desde entonces, Gertrudis, que antes se había dedicado a lecturas del mundo, cambió por completo su preferencia de todo lo que leía y dedicó todos sus tiempos libres a leer la Santa Biblia y escritos realizados por grandes personalidades de la Iglesia y santos como San Agustín y San Bernardo. Ella dice: «Cambié el estudio de ciencias naturales y literatura por el de la teología y la Sagrada Escritura». Gertrudis, mientras vivió, no se diferenció externamente de las demás religiosas con quien convivía. Copiaba pasajes de la Santa Biblia a mano, escribía explicaciones de la Sagrada Escritura para enseñarle a las otras religiosas y sufría en silencio todas las enfermedades que padecía. Ella sobresalió internamente porque dialogaba con Dios bastante seguido. Jesucristo le dijo un día: «Gertrudis, tú serás mi heraldo». Ella escribió en 5 libros los mensajes que recibió en sus revelaciones, y a su obra le puso por nombre Heraldo de la amorosa bondad de Dios. A esta obra, que se ha hecho famosa entre todas las personas que se dedican a estudiar a la santa, se le ha llamado también Revelaciones de Santa Gertrudis. Allí se contienen visiones, comunicaciones y experiencias místicas. Estas experiencias se han repetido después en muchas otras almas santas, como por ejemplo San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Santa Magdalena de Pazzi, Santa Gema y otros grandes santos más. Dice la santa que un día vio que de la herida del costado de Cristo salió un rayo de luz y llegó al corazón de ella. Desde entonces sintió un amor tan grande hacia Jesucristo como nunca antes lo había experimentado en su vida. Su amistad con su tía Santa Matilde era muy grande. La superiora le contaba las revelaciones que ella había recibido también. Recomendaban mucho la comunión frecuente, la devoción al Sagrado Corazón y el encomendarse a San José. Un día Santa Matilde supo que su sobrina Gertrudis venía escribiendo todas las experiencias místicas y las revelaciones que ella le había contado, por lo que se preocupó, pero el Señor le comunicó que él mismo le había indicado a Gertrudis el deseo de escribir todas esas experiencias y revelaciones, por lo que la misma Santa Matilde se encargó de corregir aquel escrito, el cual fue publicado más adelante con el nombre de Revelaciones de Santa Matilde. Matilde le preguntó a Jesús: «Señor, fuera de la Santa Eucaristía, ¿en dónde te puedo encontrar?». A lo que Jesús le respondió: «Búscame en el corazón de Gertrudis». Dice Santa Gertrudis que un día Jesús acercó totalmente el corazón de Matilde a su Sagrado Corazón, y que desde esa fecha aquella santa quedó aún más enamorada de Cristo. Los especialistas afirman que los libros de Santa Gertrudis son, junto con las obras de Santa Teresa y Santa Catalina, las obras más útiles que una mujer haya dado a la Iglesia para alimentar la piedad de las personas que desean dedicarse a la vida contemplativa. Debido a esta razón, es patrona de los escritores católicos y de los místicos.
Cuando le fue anunciado que se acercaba su muerte, exclamó: «Esta es la más dulce de las alegrías, la que más había deseado, porque voy a encontrarme con Cristo». En ese momento dictó sus últimos pensamientos acerca de la muerte y murió el 17 de noviembre del año 1302. Su fiesta es celebrada el 16 de noviembre. Santa Isabel de Hungría. Isabel, con tan solo 15 años de edad, fue dada en matrimonio por su padre, el rey de Hungría, al príncipe Luis VI de Turingia. Isabel y Luis tuvieron 3 hijos. Se amaban tan intensamente que ella llegó a exclamar un día: «Dios mío, si a mi esposo lo amo tantísimo, ¿cuánto más debiera amarte a ti?». Su esposo aceptaba de buen modo las santas exageraciones que Isabel tenía en repartir a los pobres cuanto encontraba en la casa. Él respondía a los que criticaban: «Cuanto más demos a los pobres, más nos dará Dios a nosotros». Se cuenta una historia interesante sobre Isabel. En una ocasión, algunas personas acusaron a Isabel ante el propio Luis de estarse llevando los panes y reservas públicas y dejar vacíos los graneros y almacenes. Luis quería a su esposa con delirio, pero no pudo hacer oídos sordos ante tal rumor, y le pidió una prueba de su acusación a aquellas personas. «Espera un poco», le dijeron, «y verás salir a la señora con faltriquera llena». Poco tuvo que esperar el duque para ver a su mujer que salía, tratando de hacer poco ruido, del palacio, cerrando cautelosamente la puerta. Con voz fuerte la detuvo Luis y le preguntó: «¿Qué llevas en la falda?». «Nada». «Son rosas», contestó Isabel tratando de disculparse, sin recordar que estaba en pleno invierno. Y al extender el delantal, rosas eran y no mendrugos de pan lo que Isabel llevaba, porque el Señor quiso salir fiado de la palabra de su sierva. Un día fue al templo vestida con los más exquisitos lujos, pero al ver una imagen de Jesús crucificado pensó: «Jesús en la cruz despojado de todo y coronado de espinas, y yo con corona de oro y vestidos lujosos». Desde ese momento no volvió con vestidos lujosos a la casa de Dios. Una vez se encontró un leproso abandonado en el camino y, no teniendo otro sitio en donde colocarlo por el momento, lo acostó en la cama de su marido, que estaba ausente. Llegó éste inesperadamente y le contaron el caso. Se fue furioso a regañarla, pero al llegar a la habitación vio en su cama no al leproso, sino un hermoso crucifijo ensangrentado. Recordó entonces que Jesús premia nuestros actos de caridad para con los pobres como hechos a Él mismo. Cuando ella tenía 20 años y con su hijo menor recién nacido, su esposo murió en una de las cruzadas al defender Tierra Santa. Isabel casi se desespera al oír la noticia, pero luego se resignó y aceptó la voluntad de Dios. Varios hombres le pidieron que se casara con ellos, pero rechazó toda la oferta de matrimonio y se decidió entonces a vivir en pobreza y dedicarse al servicio de los más pobres y desamparados. El sucesor de su marido la desterró del castillo y tuvo que huir con sus 3 hijos, desprovistos de toda ayuda material. Ella, que cada día daba de comer a 900 pobres en el castillo, ahora no tenía quien le diera ni para sus pequeños hijos. Sin embargo, su confianza en Dios era grande y sabía que nunca la abandonaría, ni tampoco a sus hijos. Luego de unos días, algunos familiares la recibieron en su casa. Más tarde, el rey de Hungría consiguió que le devolvieran los bienes que le pertenecían como viuda, y con ellos construyó un gran hospital para pobres y ayudó a muchas familias necesitadas. Un Viernes Santo, después de la ceremonia, cuando ya habían desvestido los altares en la iglesia, se arrodilló ante uno y delante de varios religiosos hizo voto de renuncia de todos sus bienes y voto de pobreza, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, y consagró su vida al servicio de los más pobres y desamparados. Cambió sus vestidos de princesa por un simple hábito de hermana franciscana. Los últimos 4 años de su vida se dedicó a atender a los pobres enfermos del hospital que había fundado. Se propuso recorrer calles y campos pidiendo limosna para sus pobres y vestía como las mujeres más pobres del campo. Vivía en una humilde choza junto al hospital. Tejía y hasta pescaba con tal de obtener con qué comprarles medicinas a los enfermos. Tenía un director espiritual que, para ayudarle en su camino a la santidad, la trataba duramente. Ella exclamaba: «Dios mío, si a este sacerdote le tengo tanto temor,
¿cuánto más te debería temer a ti si desobedezco tus mandamientos? En su pueblo, Isabel era conocida como la mamacita buena. Un sacerdote de aquella época escribió: afirmo delante de Dios que raramente he visto una mujer de una actividad tan intensa, unida a una vida de oración y de contemplación tan elevada. Algunos religiosos franciscanos que la dirigían en su vida de total pobreza afirman que varias veces, cuando ella regresaba de sus horas de oración, la vieron rodeada de resplandores y que sus ojos brillaban como luces muy resplandecientes. El mismo emperador Federico II afirmó: la venerable Isabel, tan amada de Dios, iluminó las tinieblas de este mundo como una estrella luminosa en la noche oscura. Cuando apenas cumplía 24 años, el 17 de noviembre del año 1231, pasó de esta vida a la eternidad. A sus funerales asistieron el emperador Federico II y una multitud tan grande formada por personas de diversos países y de todas las clases sociales, que los asistentes decían que no se había visto ni quizás se volvería a ver en Alemania un entierro tan concurrido y fervoroso como el de Isabel de Hungría, la patrona de los pobres. El mismo día de la muerte de la santa, a un hermano lego se le destrozó un brazo en un accidente y estaba en cama sufriendo terribles dolores. De pronto vio aparecer a Isabel en su habitación, vestida con trajes hermosos. Él le preguntó: señora, usted que siempre ha vestido trajes tan pobres, ¿por qué ahora está tan hermosamente vestida? Y ella, mientras sonreía, le contestó: es que voy para la gloria. Acabo de morir para la tierra. Estire su brazo que ya ha quedado curado. El paciente estiró el brazo que tenía totalmente destrozado y la curación fue completa e inmediata. 2 días después de su entierro, llegó al sepulcro de la santa un monje cisterciense, el cual decía hacía varios años sufría un terrible dolor al corazón y ningún médico había logrado aliviarle su padecencia. Se arrodilló por un buen rato a rezar junto a la tumba de la santa y de un momento a otro quedó completamente curado de su dolor y de su enfermedad. San Odón de Cluny. Nació el 25 de diciembre del año 879, luego de que sus padres oraran mucho por tener un bebé ya que eran estériles. Odón se convirtió en religioso después de que fue curado de unos dolores horribles de cabeza que no se le quitaban ni con los mejores médicos y fue sanado luego de que sus padres prometieron que Odón se convertiría en religioso si sus dolores de cabeza desaparecían. Un día leyó las reglas que San Benito hizo para sus monasterios y se dio cuenta de que él estaba muy lejos de la santidad, y entonces pidió ser admitido como monje en un convento benedictino. En el año 910 fue fundado el monasterio benedictino de Cluny en Francia y el fundador se llevó a Odón como ayudante. Después de la muerte de su fundador, Odón fue nombrado como superior del monasterio. Por muchos años fue Odón el superior casi irreemplazable de Cluny, y como allí se refugiaban grandes pecadores que deseaban llevar una vida de santidad y penitencia, él gobernaba de manera muy rígida, porque era necesario que quien se iba a de religioso lo hiciera con toda seriedad, y así logró llevar a sus religiosos a un alto grado de santidad. Al principio Odón se dedicaba más al estudio que a la oración, pero en una visión contempló que su alma era como un vaso muy hermoso pero lleno de serpientes. Con esto comprendió que si no se dedicaba totalmente a la oración y la meditación, no sería agradable a Dios, y desde ese día dedicó su vida a orar y meditar. El mismo santo contaba que cuando era un joven monje, una noche a medianoche, en pleno invierno, mientras iba al templo a la oración, se encontró con un mendigo que estaba con mucho frío. Odón le regaló su manto, pero ahora era él quien tenía frío, mientras regresaba al convento y oraba en el camino. Mas al llegar a su celda se encontró con una moneda de oro sobre su cama y con eso compró un nuevo manto. Odón insistía muchísimo en que se rezara con gran fervor los salmos y en que se observara un gran silencio en el monasterio. Su trabajo fue tan fructuoso que con el tiempo logró fundar otros 15 monasterios más. El Papa lo llamó varias veces a Roma para que le ayudara a calmar las guerras civiles, y con su gran ascendiente y su mucha fama de santidad, lograba que se hicieran las paces entre los enfrentados. A veces al llegar a algunos monasterios relajados les exigía estricta observancia, por lo que fue recibido con amenazas muy serias, pero luego al conocerlo más de cerca se calmaban y se volvían sus grandes amigos y le obedecían en todo y cuanto les pidiese. San Odón falleció el 18 de noviembre del año 1942.
Santa Inés de Asís. Inés era la hermana menor de Santa Clara. Nació en Asís en el año 1198 y era hija de Favarone Ofreduccio y Ortolana di Fiumi. A principios de abril de 1212, Inés se fue donde su hermana, que 15 días antes había huido de casa para adherir a los ideales franciscanos en el monasterio de San Ángel di Panzo. Los parientes de ambas estaban molestos, quienes juzgaban un segundo atentado contra el buen nombre de la familia. Trataron como fuera que cambiara su vocación, hasta el punto de que Inés fue golpeada brutalmente por su tío Monaldo, que se atrevió a violar la tranquilidad del monasterio. Aún con tal horrenda acción, no logró plegar a la joven y San Francisco le impuso el nombre de Inés, porque en la fortaleza demostrada, esta joven hermana de Clara recordaba la fortaleza de la mártir romana, Santa Inés. En el año 1212, Francisco condujo a las dos hermanas a San Damián. En 1220, Inés fue enviada a Florencia como abadesa del monasterio de Monticelli, fundado un año antes. En otros monasterios de clarisas como los de Padua, Mantua, Venecia, Castelfiorentino, Imola y Penne, se menciona que allí se hospedó Inés. Habiendo regresado a San Damián, tuvo el don de una aparición del niño Jesús. Por eso se representa a Santa Inés con el niño Dios en sus brazos. En Asís, Inés asistió a la muerte de su hermana el 12 de agosto del año 1253. En el coro del pequeño convento de San Damián se pueden leer todavía los nombres de las primeras compañeras que siguieron a Santa Clara y a San Francisco por el camino de la total renuncia y de la absoluta pobreza. Entre esos nombres que aparecen allí están los de Ortolana, Inés, Beatriz, Pacífica, Bienvenida, Cristiana, Amada, Iluminada y Consolada. Los primeros tres nombres pertenecen a tres mujeres de la misma familia de Santa Clara. Ortolana, quien era su madre, Inés y Beatriz eran sus dos hermanas. Inés, hermana menor de Clara, llegó a San Damián 15 días después de ella en 1212. Poco después llegó la otra hermana Beatriz y finalmente la madre, Ortolana. Inés fue la más fiel seguidora de su hermana Clara. Vivió a su sombra luminosa, siempre obediente y afectuosa, de una firmeza de carácter excepcional y casi viril, especialmente en la observancia de la pobreza. Fue superiora caritativa, inflexible, tenaz. Habiendo regresado a San Damián, murió tranquilamente solo 3 meses después de la muerte de Santa Clara, el 16 de noviembre del año 1253, a la edad de 55 años. San Félix de Valois. Algunos escritos de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos afirman que San Félix llevaba el apellido de Valois porque pertenecía a la familia real de Francia, pero se conoce que el nombre proviene de la provincia de Valois, donde habitó gran parte de su vida. Lo que se cuenta de San Félix es que vivió como ermitaño en el bosque de Gandelu, en la diócesis de Soissons, en un pueblo llamado Cerfroid. Tenía el propósito de pasar su vida en la oscuridad, pero Dios lo dispuso de otro modo. En efecto, San Juan de Mata, discípulo de San Félix, le propuso que fundase una orden para el rescate de todos los cautivos. Aunque el santo ya estaba a una edad bastante avanzada de 70 años, se ofreció a hacer y sufrir cuanto Dios quisiera por un fin tan noble. Así, los dos santos partieron juntos a Roma en el invierno de 1197 para solicitar la aprobación de la Santa Sede de la nueva orden conocida como Trinitaria. San Félix propaga la orden en Italia y Francia. En París fundó el convento de San Maturino y cuando San Juan volvió a Roma, San Félix, a pesar de su avanzada edad, administró la provincia francesa y la casa madre de la orden en Cerfroid. Ahí murió a los 86 años de edad en 1212. La orden aún está activa con cerca de 1000 integrantes en 22 países. Según la tradición de los trinitarios, los dos santos fueron canonizados por el Papa Urbano IV en 1262. San Gelasio I Papa. Se desconoce si nació en África o en Roma, pero sí se sabe que fue elegido pontífice en el año 492 y que su pontificado duró 4 años y medio, distinguiéndose mucho por su energía. Se cuenta que fue obra suya el Decreto Gelasiano, que contiene una lista de los libros del canon bíblico, pero sí hay que atribuirle reformas litúrgicas y sin ninguna duda una actitud muy firme respecto a los herejes.
combatió implacablemente a pelagianos, nestorianos y monofisitas, e hizo quemar los libros de los maniqueos. También hombre de una pieza en el conflicto que le enfrentó a un obispo cismático de Constantinopla, afirmando en todo momento la primacia de la sede romana, sin olvidar que formuló con claridad, quizá por primera vez, la supeditación que en último término debe el poder temporal al espiritual. Se resalta que era un papa que no perdía el tiempo y que, en menos de 5 años, dejó huella en todas las cuestiones relativas a la fe y a la disciplina. Su figura se ve así envuelta en un aura de inflexibilidad. Aunque la idea más común acerca de ser santo se relaciona con blandas efusiones teñidas de sentimentalismo, la santidad estriba muchas veces en ser duro. San Gelasio, defendiendo el depósito de la fe y la Iglesia de Roma, es inflexible, no retrocede ni una pulgada, y también ha pasado a la historia como padre de los pobres, porque para él caridad significaba las dos cosas: ser de hierro custodiando la herencia de Dios y de cera y miel para las necesidades de sus hermanos. Gelasio falleció el 19 de noviembre del año 496 y su sucesor fue Anastasio II. Santa Cecilia de Roma. Se cuenta que Cecilia pertenecía a una de las principales familias de Roma. Su vestimenta era una túnica de tela muy áspera y que había consagrado a Dios su virginidad. Su familia no estaba de acuerdo con su consagración y la comprometieron en matrimonio con un joven llamado Valeriano, pero Cecilia le dijo a este que ella había hecho voto de virginidad y que si él quería ver al ángel de Dios debía hacerse cristiano. El joven Valeriano fue instruido por el Papa Urbano y posteriormente fue bautizado. Luego, entre Cecilia y Valeriano convencieron a Tiburcio, hermano de Valeriano, de convertirse al cristianismo. Desde la antigüedad se cuenta que Cecilia veía a su ángel de la guarda. El alcalde de Roma, Almaquio, había prohibido sepultar los cadáveres de los cristianos. Los hermanos fueron llevados ante el alcalde. Este les pidió que le declararan que adoraran al dios pagano Júpiter. Ellos le dijeron que únicamente adoraban al verdadero Dios del cielo y a su Hijo Jesucristo. Entonces fueron cruelmente azotados y luego asesinados. Los dos santos mártires animaban a los demás cristianos de Roma a sufrir con gusto el martirio, con tal de no ser infieles a la santa religión. Al poco tiempo arrestaron a Cecilia y le exigieron que renunciara a la religión de Cristo. Ella declaró que prefería la muerte antes que renegar de la verdadera religión. Entonces fue llevada junto a un horno caliente para tratar de sofocarla con los gases que salían de allí. Pero la santa no demostró malestar alguno y comenzó a cantar tranquilamente. Por esta razón es que se le dio el título de patrona de los músicos. Al ver que con este martirio no podían acabar con ella, Almaquio mandó que le cortaran la cabeza. La santa, antes de morir, le pidió al Papa Urbano que convirtiera su casa en un templo para orar, y así lo hicieron después de su martirio. Antes de morir, había repartido todos sus bienes entre los más necesitados. En el año 1599 permitieron al escultor Maderna ver el cuerpo incorrupto de la santa y él fabricó una estatua en mármol de ella, muy hermosa, la cual se conserva en la iglesia de Santa Cecilia en Roma. San Clemente I Papa. Fue el tercer sucesor de Pedro, es decir, el cuarto papa de la Iglesia Católica, luego de Lino y Cleto. Su tiempo en el papado fue entre el año 93 y el año 101. Una de las cartas más antiguas que aún se conservan es una escrita por el Papa San Clemente a los Corintios. En esa carta da muy hermosos consejos y recomienda obedecer siempre al pontífice de Roma. El Papa también nos dice cosas como: el que se conserva puro no se enorgullezca por ello, porque la pureza es un regalo gratuito de Dios y no una conquista nuestra. La persecución a los cristianos por parte de los romanos era muy cruel. En ese tiempo el emperador romano era Trajano. Clemente fue desterrado y enviado a Crimea para realizar trabajos forzados junto a otros miles de cristianos. Aquellos seguidores de Cristo le decían a Clemente: ruega por nosotros, Clemente, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. San Ireneo contaba que Clemente vio a los santos apóstoles Pedro y Pablo y logró hablar con ellos. Desde antaño se cuenta que, allá en Crimea, convirtió a muchos paganos y también los bautizó. Los obreros de la mina de mármol sufrían mucho por la sed, porque la fuente de agua más cercana estaba a 10 kilómetros de distancia. El santo oró con fe y apareció muy cerca de ellos una fuente de agua cristalina.
Este milagro le dio más fama de santidad y le permitió conseguir muchas conversiones más. Los romanos le exigieron a Clemente que adorara a Júpiter. El Papa dijo que no adoraba sino al verdadero Dios. Como castigo fue arrojado al mar y para que los cristianos no pudieran venerar su cadáver, le fue atado al cuello un hierro pesado, pero una gran ola devolvió su cadáver a la orilla. San Cirilo y San Metodio llevaron a Roma en el año 860 los restos de San Clemente, los cuales fueron recibidos con gran solemnidad y aún se conservan actualmente en dicha ciudad. Santas Flora y María de Córdoba. En el siglo IX sucedieron muchos martirios de cristianos por parte de los musulmanes en tierras españolas. En esta historia de mártires nos cuentan lo que les pasó a las dos vírgenes de Córdoba llamadas Flora y María. En la familia de Flora había cristianos y musulmanes, ya que ella y su madre eran cristianas, pero su padre y hermano eran musulmanes. Su madre la guió muy bien por el camino de Jesús y le enseñó los valores de este mundo. Su hermano musulmán la denunció a las autoridades, por lo que Flora fue cruelmente azotada hasta que aceptara su fe musulmana y negara su fe en Cristo. Pero ella se mantuvo siempre firme en la fe. El cadí puso a su hermano a que la custodiara y la torturara hasta convencerla de que aceptara a Mahoma. Con María fue un poco diferente, ya que toda su familia era cristiana. Su hermano era Gualabonso y fue martirizado también por ser cristiano. María entró en el cenobio de Cuteclara y luego de la muerte de su hermano se fue a la iglesia de San Acisclo. Las dos santas vírgenes se encontraron en San Acisclo y allí comenzaron una gran amistad que hubiera durado para toda la vida, pero fue temporal por lo que tuvieron que pasar más adelante. Ambas se dirigieron con gran valentía al palacio del cadí para hacer pública su fe en Cristo. Fueron encerradas con otras personas de mala vida y delincuentes, ya que para los musulmanes eran peores que delincuentes. Luego de que hicieran la señal de la cruz y recibir ánimo y bendición de parte de San Eulogio, Flora fue decapitada y posteriormente le sucedió lo mismo a María. Sus cuerpos al día siguiente fueron arrojados al río Guadalquivir, tal como hacían siempre con los cristianos martirizados. Sus cabezas fueron guardadas en la iglesia de San Acisclo. Santa Catalina de Alejandría. Se cuenta que Catalina era de origen noble y era versada en las ciencias. Cuando tenía 18 años, se presentó ante el emperador Maximino, que perseguía violentamente a los cristianos, y le recriminó públicamente su crueldad, intentando demostrar cuán inicua era la adoración de los dioses falsos. Asombrado por la audacia de la joven, pero incapaz de competir con ella en sabiduría, el tirano la detuvo en su mismo palacio y llamó a numerosos sabios, a los que ordenó que usaran toda su capacidad y razonamientos falsos, de manera que Catalina llegara a negar su fe cristiana. Pero ella salió victoriosa en el debate. Algunos de sus adversarios, conquistados por las palabras de aquella sabia mujer, se declararon cristianos y fueron ejecutados. Furioso por no haber conseguido su propósito, Maximino la mandó a azotar y después la encarceló. La emperatriz, deseosa de ver a una mujer tan extraordinaria, se acercó a visitarla en las cárceles, acompañada de Porfirio, jefe de las tropas, y ambos, ante las enseñanzas y sabiduría de aquella inteligente joven, creyeron, se bautizaron y fueron martirizados. Poco después la santa, que seguía consiguiendo muchas conversiones, fue condenada a morir en la rueda, pero al tocarla, el instrumento de tortura se destruyó milagrosamente. El emperador, cegado por su cólera, la mandó a decapitar. Unos ángeles trasladaron su cabeza al monte Sinaí, donde más tarde se construyó un monasterio e iglesia en su honor. Esta es la historia que se contaba en las actas antiguas. No se sabe en la actualidad si la historia es totalmente real, pero sí se sabe que logró muchas conversiones y fue martirizada por ello. Su historia fue pasada de boca en boca a través de las generaciones, aunque la devoción a Catalina se remonta desde los días que fue martirizada y posteriormente fue considerada como una de las más grandes santas de los primeros siglos de la Iglesia. Muchos lugares se pusieron bajo su protección en Europa desde aquellos años del siglo IV. San Leonardo de Puerto Mauricio. Leonardo nació en Puerto Mauricio, en Liguria, Italia, en el año 1676 y fue bautizado con el nombre de Pablo Jerónimo. El joven Pablo asistía en Roma al Colegio Gregoriano.
Siendo aún joven, entró en la orden de los hermanos menores, proponiéndose desde el noviciado imitar lo más fielmente posible la vida del fundador de tan grande orden, San Francisco de Asís. Esto lo logró perfectamente, sobre todo en la penitencia que llegaba al heroísmo, en la altísima contemplación y en el celo apostólico. Leonardo fue ordenado sacerdote el 23 de septiembre del año 1702. Pasaba su vida estudiando y orando, pues fue nombrado profesor de filosofía de los clérigos del convento San Buenaventura al Palatino. Luego que cayera enfermo de tuberculosis, debió abandonar este oficio, y los médicos lo enviaron para que descansara en su tierra natal en las playas de la Liguria. Mientras la ciencia se mostraba inútil, él se dirigió a la Santísima Virgen y le prometió que, si se curaba, dedicaría todas sus energías a la predicación de misiones en su nación. Una vez fue curado, cumplió su promesa y por más de 40 años se dedicó a la predicación con unos excelentes resultados para las almas, escogiendo como temas las grandes verdades cristianas, una vez más, siguiendo el mismo camino que siguió Francisco. Ya desde su sola presentación, su figura era una predicación, austero, delgado y ardiente en fe y amor. La retórica de San Leonardo, muy acorde con la época, no rehuía los signos exteriores que golpearan y movieran a la contrición, a las lágrimas, a la abundancia de los afectos. En este clima se sitúa la gran devoción del Vía Crucis, del cual fue el más eminente y convencido propagador y del cual difundió numerosos cuadros. Dejó algunas obras escritas desde simples propósitos hasta obras de ascética y de predicación. La característica principal de San Leonardo fue su predicación, que se le notaba mucho la tragedia y el drama. Grandes cantidades de personas acudían a escucharlo y quedaban impresionadas por sus sabias palabras, que llamaban a la penitencia y a la piedad cristiana. San Alfonso María de Ligorio decía: «Él es el más grande misionero de nuestro siglo». Con frecuencia el auditorio entero durante sus predicaciones prorrumpía en sollozos. Predicó en toda Italia, pero la región más frecuentada fue la Toscana, a causa del jansenismo que él quería combatir ante todo con el ardor de su corazón. Luego con sus temas más eficaces, a saber, el del nombre de Jesús, de la Virgen y el Vía Crucis. En una misión suya en Córcega, los bandidos de esta isla, atormentada por la delincuencia, comenzaron a gritar: «¡Viva Fray Leonardo! ¡Viva la paz!». Ya habían dejado el mal camino gracias a aquel fraile franciscano. Consumido por las fatigas misioneras, fue llamado finalmente a Roma, donde, con sus apasionadas predicaciones, a las cuales asistía hasta el Papa, preparó el clima espiritual para el jubileo de 1750. En aquella ocasión erigió el Vía Crucis en el Coliseo, declarando sagrado aquel lugar santificado por la sangre de los santos mártires. Luego se trasladó a predicar en la región de Bolonia. La misión de Monguidoro fue su último trabajo. Regresó a Roma y el 26 de noviembre de 1751, a los 75 años de edad, concluyó su vida de auténtico misionero en San Buenaventura al Palatino. Para controlar a la multitud que quería ver al santo y llevar reliquias suyas, fue necesario emplear soldados. «Perdimos un amigo en la tierra», dijo el Papa Lambertini, «pero ganamos un santo en el cielo». San Leonardo fue proclamado por la Iglesia como patrono de los misioneros entre fieles, por la orientación particular que dio a su apostolado y por la amplitud de su obra misionera, que se extendió a todas las ciudades de la península italiana. San Francisco Antonio Fasani. Francisco Antonio Fasani nació en Lucera, Apulia, Italia, el 6 de agosto del año 1681. Sus padres eran unos humildes y modestos labradores llamados José e Isabel de la Monaca, y fue bautizado con los nombres de Donato Antonio Giovanni. Cuando era joven entró en la Orden de San Francisco entre los hermanos menores conventuales en el convento de Lucera, y allí se distinguió por la inocencia de su vida, el espíritu de penitencia y de pobreza, el ardor seráfico y el celo apostólico, hasta el punto de que parecía que fuera un segundo San Francisco de Asís. Terminó el noviciado en Monte San Angelo en el Gargano.
Allí emitió la profesión el 23 de agosto de 1699. En 1703 fue enviado a completar su formación en el Sacro Convento de Asís, donde tuvo como director espiritual al siervo de Dios José Marcheselli, y fue ordenado sacerdote el 11 de septiembre del año 1705. Pasó luego a Roma al Colegio de San Buenaventura, donde fue nombrado maestro de teología, por lo cual en adelante en su tierra natal lo conocerían como Padre Maestro. Luego de que regresó a Asís, permaneció dedicado a la predicación en los campos hasta el año 1707, cuando volvió definitivamente a Lucera. Desde la cátedra, el púlpito y el confesionario, desarrolló un intenso y fecundo apostolado, recorriendo todos los lugares de la región de Apulia y sus alrededores. Se mereció el apelativo de apóstol de su tierra. Profundo en filosofía y doctor en teología, fue el primer lector y regente de estudios en el Colegio Filosófico de Lucera, luego guardián del convento y maestro de novicios. Modelo de observancia regular para los cohermanos, por lo cual fue nombrado en 1721 por especial breve de Clemente XI, ministro de la provincia religiosa de San Angelo, que en aquel tiempo se extendía desde la Capitanata hasta Molise. Escribió algunas obras predicables, entre ellas un cuaresmal y un marial. Su principal preocupación en la predicación era hacerse entender de todos, por lo que trataba de usar palabras de fácil entendimiento. Inagotable fue su caridad hacia los más necesitados y personas sufridas. Entre las diversas iniciativas, promovió la simpática práctica de recoger y distribuir paquetes como regalos a los pobres con ocasión de la Navidad. Su celo y su caridad sacerdotal brillaron en forma singular en la asistencia a los encarcelados y a los condenados a muerte, a quienes acompañaba personalmente hasta el lugar del suplicio para consolarlos en los momentos finales. Se anticipó en este admirable ministerio de caridad a San José Cafaso. Hizo restaurar el bello templo de San Francisco en Lucera, lugar que fue durante 35 años su centro de incansable actividad sacerdotal. Fue muy devoto a la Inmaculada Concepción. A quienes dirigía espiritualmente les solía inculcar la devoción a la Santísima Virgen. Francisco Antonio murió en Lucera a los 61 años de edad el 29 de noviembre del año 1742, el primer día de la Gran Novena de la Inmaculada. Su cuerpo se venera aún hoy en día en la iglesia de San Francisco en Lucera. Santa Catalina Labouré fue la santa que tuvo el honor de que la Santísima Virgen se le apareciera para recomendarle que hiciera la medalla milagrosa. Nació en Francia de una familia campesina en 1806. Al quedar huérfana de madre a los 8 años, le encomendó a la Santísima Virgen que le sirviera de madre, y la Madre de Dios le aceptó su petición. Como su hermana mayor se fue de monja vicentina, Catalina tuvo que quedarse al frente de los trabajos de la cocina y del lavadero en la casa de su padre, y por esto no pudo aprender a leer ni a escribir. A los 14 años pidió a su papá que le permitiera irse de religiosa a un convento, pero él, que la necesitaba para atender los muchos oficios de la casa, no se lo permitió. Ella le pedía a nuestro Señor que le concediera lo que tanto deseaba, ser religiosa, y una noche vio en sueños a un anciano sacerdote que le decía: «Un día me ayudarás a cuidar a los enfermos». La imagen de ese sacerdote se le quedó grabada para siempre en la memoria. Al fin, a los 24 años, logró que su padre la dejara ir a visitar a las hermanas religiosas, y al llegar a la sala del convento, vio ahí el retrato de San Vicente de Paúl y se dio cuenta de que ese era el sacerdote que había visto en sueños y que le había invitado a ayudarle a cuidar enfermos. Desde ese día se propuso ser hermana vicentina y tanto insistió que al fin fue aceptada en la comunidad. Siendo Catalina una joven monjita, tuvo unas apariciones que la han hecho célebres en toda la iglesia. En la primera, una noche, estando en el dormitorio, sintió que un hermoso niño la invitaba a ir a la capilla. Lo siguió hasta allá y él la llevó ante la imagen de la Virgen Santísima. Nuestra Señora le comunicó esa noche
varias cosas futuras que iban a suceder en la Iglesia Católica y le recomendó que el mes de mayo fuera celebrado con mayor fervor en honor de la Madre de Dios. Catalina creyó siempre que el niño que la había guiado era su ángel de la guarda. Pero la aparición más famosa fue la del 27 de noviembre de 1830. Estando por la noche en la capilla, de pronto vio que la Santísima Virgen María se le aparecía totalmente resplandeciente, derramando de sus manos hermosos rayos de luz hacia la tierra, y le encomendó que hiciera una imagen de Nuestra Señora así como se le había aparecido y que mandara hacer una medalla que tuviera por un lado las iniciales de la Santísima Virgen María y una cruz con esta frase: «Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti», y le prometió ayudas muy especiales para quienes lleven esa medalla y recen esa oración. Catalina le contó a su confesor esta aparición, pero él no le creyó. Sin embargo, el sacerdote empezó a darse cuenta de que esa monjita era sumamente santa y se fue donde el señor arzobispo a consultarle el caso. El señor arzobispo le dio permiso para que hicieran las medallas y entonces empezaron los milagros. Las personas empezaron a darse cuenta de que los que llevaban la medalla con devoción y rezaban la oración: «Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti», conseguían favores formidables y todo el mundo comenzó a pedir la medalla y a llevarla. Hasta el emperador de Francia la llevaba y sus altos empleados también. En París había un masón muy alejado de la religión. La hija de este hombre obtuvo que él aceptara colocarse al cuello la medalla de la Santísima Virgen Milagrosa. Al poco tiempo, el masón pidió que lo visitara un sacerdote, renunció a sus errores masónicos y terminó sus días como creyente católico. Catalina le preguntó a la Santísima Virgen por qué de los rayos luminosos que salen de sus manos, algunos quedan como cortados y no caen en la tierra. Ella le respondió: esos rayos que no caen en la tierra representan los muchos favores y gracias que yo quisiera conceder a las personas, pero que se quedan sin ser concedidos porque las personas no los piden. Y añadió: muchas gracias y ayudas celestiales no se obtienen porque no se piden. Después de las apariciones de la Santísima Virgen, la joven Catalina vivió el resto de sus años como una cenicienta escondida y desconocida de todos. Muchísimas personas fueron informadas de las apariciones y mensajes que la Virgen Milagrosa hizo en 1830. Ya en 1836 se había repartido más de 130.000 medallas. El padre Aladel, confesor de la santa, publicó un librito narrando lo que la Virgen Santísima había venido a decir y prometer, pero sin revelar el nombre de la monjita que había recibido esos mensajes, porque ella le había hecho prometer que no diría a quién se le había aparecido. Y así, mientras esta devoción se propagaba por todas partes, Catalina seguía en el convento barriendo, lavando, cuidando las gallinas, haciendo de enfermera, como la más humilde e ignorada de todas las hermanitas, y recibiendo frecuentemente maltratos y humillaciones. En 1842 sucedió un caso que hizo mucho más popular a la medalla milagrosa, y sucedió de la siguiente manera. El rico judío Ratisbona fue hospedado muy amablemente por una familia católica en Roma, la cual, como único pago de sus muchas atenciones, le pidió que llevara por un tiempo al cuello la medalla de la Virgen Milagrosa. Él aceptó, como un detalle de cariño hacia sus amigos, y se fue a visitar como turista el templo, y ahí de pronto, frente a un altar de Nuestra Señora, vio que se le aparecía la Virgen Santísima y le sonreía. Con esto le bastó para convertirse al catolicismo y dedicar todo el resto de su vida a propagar la religión católica y la devoción a la Madre de Dios.
Esta admirable conversión fue conocida y admirada en todo el mundo y contribuyó a que miles y miles de personas empezaran a llevar también la medalla de Nuestra Señora. Lo que consigue favores de Dios no es la medalla, que es un metal muerto, sino nuestra fe y la demostración de cariño que le hacemos a la Virgen Santa llevando su sagrada imagen. Desde 1830, fecha de las apariciones, hasta 1876, fecha de su muerte, Catalina estuvo en el convento sin que nadie se le ocurriera que ella era a la que se le había aparecido la Virgen María para recomendarle la medalla milagrosa. En los últimos años obtuvo que se pusiera una imagen de la Virgen Milagrosa en el sitio donde se le había aparecido, y al verla, aunque es una imagen hermosa, ella exclamó: «Oh, la Virgencita es muchísimo más hermosa que esta imagen». Al fin, 8 meses antes de su muerte, fallecido ya su antiguo confesor, Catalina le contó a su nueva superiora todas las apariciones con todo detalle, y se supo quién era la afortunada que había visto y oído a la Santísima Virgen María. Por eso, cuando ella murió, todo el pueblo se volcó a su funeral. Quien se humilla será enaltecido. Poco tiempo después de la muerte de Catalina, fue llevado un niño de 11 años inválido de nacimiento, y al acercarlo al sepulcro de la santa quedó instantáneamente curado. En 1947, el Santo Padre Pío XII declaró Santa Catalina Labouré, y con esa declaración quedó también confirmado que lo que ella contó acerca de las apariciones de la Virgen era verdadero. Años después de la muerte de la santa, su cuerpo fue exhumado encontrándose incorrupto. Santa Catalina Labouré ruega por nosotros. San Saturnino de Tolosa. Saturnino, obispo de Tolosa, es uno de los santos más populares en los países de Francia y España. La Passio Saturnini es ante todo un documento muy importante para el conocimiento de la antigua Iglesia de la Galia. Según el autor de la Pasión, escrita entre los años 430 y 450, Saturnino fijó su residencia en Tolosa en el año 250, bajo el consulado de Decio y Grato. En ese tiempo, refiere el autor, en Galia había pocas comunidades cristianas, con escaso número de fieles, mientras los templos paganos se llenaban de fieles que sacrificaban a los ídolos y adoraban a los dioses falsos como Júpiter. No se sabe dónde provenía Saturnino, si de Oriente o de África, por su nombre, pero se sabe que tenía poco tiempo de haber llegado a Tolosa. Como se lee en el Missale Gothicum, había ya reunido los primeros frutos de su predicación, atrayendo la fe en Cristo a un buen número de ciudadanos. El santo obispo, para llegar a un pequeño oratorio de su propiedad, pasaba todas las mañanas frente al Capitolio, es decir, el principal templo pagano de los romanos dedicado a Júpiter Capitolino, en donde los sacerdotes paganos ofrecían en sacrificio al dios pagano un toro para obtener las gracias que pedían todos sus fieles. Parece que la presencia de Saturnino volvía mudos a los dioses, y de esto los sacerdotes paganos acusaron al obispo cristiano, cuya irreverencia habría irritado la susceptibilidad de las divinidades paganas. Un día la multitud rodeó a Saturnino de una manera amenazante y le impusieron que sacrificara un toro sobre el altar de Júpiter. Ante el rechazo del obispo de sacrificar el animal, que poco después se convertiría en el instrumento inconsciente de su martirio, y sobre todo por lo que le consideraban los paganos un ultraje a la divinidad, pues Saturnino dijo que no les tenía miedo a los rayos de Júpiter, ya que era impotente porque no existía. Lo agarraron enfurecidos y lo ataron al cuello del toro, al que picaron para que corriera escaleras abajo del Capitolio arrastrando al obispo. Saturnino, con el cuerpo despedazado, murió poco después y su cuerpo quedó abandonado en la calle, de donde lo recogieron 2 piadosas mujeres y quienes realizaron la santa sepultura. Sobre esta tumba, un siglo después, San Hilario construyó una capilla de madera que pronto fue destruida y se perdió por algún tiempo su recuerdo, hasta cuando en el siglo VI el duque Leonevaldo, volviendo a encontrar las reliquias del mártir, hizo edificar en ese lugar la iglesia dedicada a San Saturnino, en francés Saint-Sernin-du-Toire. San Andrés Apóstol. San Andrés nació en Betsaida, población de Galilea, situada a las orillas del lago Genesaret,
Era hijo del pescador Jonás y hermano del apóstol Simón Pedro. Su familia tenía una casa en Cafarnaúm, casa en donde se hospedaba Jesús cuando predicaba en dicha ciudad. Andrés tiene el honor de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús, junto con San Juan Evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista y éste, al ver pasar a Jesús, exclamó: «He ahí el Cordero de Dios». Andrés se emocionó al oír semejante elogio y se fue detrás de Jesús junto con Juan Evangelista. Jesús se volvió y les dijo: «¿Qué buscan?». Ellos le dijeron: «Señor, ¿dónde vives?». Jesús les respondió: «Vengan y verán». Y se fueron y pasaron con él aquella tarde. Nunca jamás podría olvidar después Andrés el momento y la hora y el sitio donde estaba cuando Jesús le dijo: «Vengan y verán». Esa llamada cambió su vida para siempre. Andrés se fue luego donde su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Salvador del mundo», y lo llevó donde Jesús. Así le consiguió a Cristo un formidable amigo y en quien fundaría su iglesia, el apóstol San Pedro. Al principio, Andrés y Simón no iban con Jesús continuamente, sino que acudían a escucharle siempre que podían y luego regresaban a sus labores de pesca. Pero cuando el Salvador volvió a Galilea, encontró a Andrés y a Simón remendando sus redes y les dijo: «Vengan y me siguen». Y ellos, dejando a sus familias y a sus negocios y sus redes, se fueron definitivamente con Jesús. Después de la pesca milagrosa, Cristo les dijo: «De ahora en adelante serán pescadores de almas». El día del milagro de la multiplicación de los panes, fue Andrés el que llevó a Jesús, el muchacho que tenía los 5 panes. Andrés presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó, uno por uno, sus maravillosos sermones. Vivió junto a él por 3 años. En el día de Pentecostés, Andrés recibió junto con la Virgen María y los demás apóstoles al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, y en adelante se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía y obrando milagros y prodigios. Un gran escrito que data del siglo III, el Fragmento de Muratori, dice: «Al apóstol San Juan le aconsejaban que escribiera el 4º Evangelio. Él dudaba, pero le consultó al apóstol San Andrés, el cual le dijo: debe escribirlo, y que los hermanos revisen lo que escriba». Una tradición muy antigua cuenta que el apóstol San Andrés fue crucificado en Patras, capital de la provincia de Acaya en Grecia. Se cuenta que lo amarraron a una cruz en forma de X y que allí estuvo muriendo lentamente durante 3 días, los cuales aprovechó para predicar e instruir en la religión a todos los que se le acercaban y pasaba por allí. Dicen que cuando vio que le llevaban la cruz para martirizarlo, exclamó: «Yo te venero, oh cruz santa, que me recuerdas la cruz donde murió mi divino maestro. Mucho había deseado imitarlo a él en este martirio. Dichosa hora en que tú, al recibirme en tus brazos, me llevarán junto a mi maestro en el cielo». La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63, bajo el imperio de Nerón.